Buenos días, niños, niñas del grado 102, papitos y mamitas. Bienvenidos a la clase de ciencias. Esta clase fue la que trabajamos el día lunes 18 por el envío por Zoom. Entonces hoy vamos a trabajar la clasificación de algunos animales. Tenemos los animales que se dividen en dos grupos, en los vertebrados e invertebrados. Los vertebrados, como lo dice su nombre, son los que poseen vértebras. De entre ellos encontramos 5 grupos, que son los mamíferos, las aves, los peces, los anfibios, los reptiles. Hoy nos vamos a enfatizar en los mamíferos, entonces ya hablaremos de ellos. Y por otro lado tenemos los invertebrados, que son aquellos que no poseen vértebras. O sea, no tienen huesos. En el caso de, por ejemplo, los artrópodos como mariposas, como algunos insectos, los moluscos como por ejemplo el caracol, aunque su caparazón lo ayuda a proteger el cuerpo como tal no tiene un esqueleto. Los gusanos, los equinodermos como la estrella de mar y los celenterios como la medusa o la esponja marina. Bueno, vamos a hablar de los mamíferos en específico el día de hoy. Entonces, los mamíferos son animales que ya dijimos que eran vertebrados, nacen del vientre de su madre. Entonces nosotros los seres humanos seríamos o pertenecemos al grupo de los mamíferos. Tienen pelo, son vertebrados, cuando son pequeños maman. Los mamíferos tienen labios, ¿cierto? Para poder mamar, para poder succionar de el seno de la mamá en el caso de los seres humanos, ¿sí? O por ejemplo los terneritos de la ubre de la vaca. Entonces ellos de pequeños maman, toman leche. Unos viven en la tierra, otros en el agua y otros vuelan. Entonces tenemos el caso aquí de mamíferos como el conejo, la morsa, el leopardo, el puma, las gacelas o ciervos, el león marino parece el murciélago, las ballenas y el delfín. Entonces ahorita hablaremos en específico de los mamíferos acuáticos. Otra característica de los mamíferos es que mantienen una temperatura corporal y esta no varía. Son animales de sangre caliente. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tocamos nuestro cuello, nuestro cuerpo, siempre va a estar tibio porque somos de sangre caliente. Lo mismo, por ejemplo, cuando abrazamos un perrito o un gatico, se siente el calor de su cuerpo porque son animales de sangre caliente. Respiran por los pulmones y en el caso de los mamíferos acuáticos, necesitan ellos salir a la superficie del mar para tomar oxígeno del aire, en el caso por ejemplo de las ballenas o de los delfines. Los mamíferos marinos viven siempre en el mar, su piel es lisa, no tiene pelo, no tienen patas sin aletas, necesitan salir a la superficie cada poco tiempo para poder respirar. Entonces, eso es en el caso de los mamíferos marinos como el delfín, como las ballenas. Pero hay algunos peces que permanecen todo el tiempo en el agua porque no son mamíferos. Y ahorita vamos a especificar de cuáles son ovíparos y vivíparos. Los mamíferos son animales vertebrados, son vivíparos, y ahorita explico qué es la palabra vivíparo. Se alimentan de leche materna cuando acaban de nacer. En el cuerpo de los mamíferos se puede distinguir 3 partes: la cabeza, el tronco y sus extremidades. Los mamíferos son los únicos animales que tienen pelo, aunque el grupo de los mamíferos marinos carecen de él, como en el caso de la ballena y del delfín. Los mamíferos respiran por pulmones y pueden vivir en la tierra y en el agua. La mayoría de mamíferos son terrestres.
Los grupos de mamíferos terrestres son los carnívoros, los ungulados, como por ejemplo, ungulados quiere decir que caminan sobre sus uñas, como en el caso de las cebras, de los caballos, de los burros, de los cerdos que caminan sobre sus uñas. Los primates, como en el caso de los monos, simios, gorilas. Los mamíferos acuáticos son los que viven siempre en el agua. Los mamíferos acuáticos no pueden respirar debajo del agua, deben salir a la superficie para coger aire porque también respiran con pulmones. Entonces, dentro de esos grupos se llaman los cetáceos, ¿sí? Entonces, en el caso de el delfín y la ballena, en este caso. Bueno, ahora sí vamos a hacer la diferenciación entre los ovíparos y vivíparos, animales según su reproducción. Entonces los ovíparos son todos aquellos animales que se reproducen por huevos, que nacen de un huevito, como el caso de las aves, de los peces, de los reptiles, de los anfibios. Y vimos ahorita que hay mamíferos que son mamíferos que son marinos. Por ejemplo, en el caso de la ballena y el delfín, ellos no ponen huevos, sino que los ballenatos, que es como se les llama a los hijitos de la ballena, crecen dentro del vientre de la ballena. Entonces, por eso son mamíferos. Pero los peces, la mayoría de los peces sí ponen huevos. Las aves también son ovíparos porque ponen huevos y de ahí nace el pollito. Los reptiles también nacen de huevo y los anfibios también, como por ejemplo el caso de las tortugas, también nacen de un huevo. Y los vivíparos, por otra parte, quiere decir que se reproducen por crías vivas, que tienen que estuvieron en el vientre de su mamá y nacen del vientre de su mamá, no nacen de un huevo. Entonces nosotros seríamos, las personas, los seres humanos seríamos mamíferos y somos vivíparos porque nos reproducimos, ¿cierto? Y nacemos del vientre de la mamá. Entonces vivíparos, nacen de la barriga de su mamá, como en el caso de los ratones, los micos, los gatos, los leones, los perros, las jirafas. Y los ovíparos nacen de un huevo, como en el caso de los pichones o de las aves que están en los árboles, de los pollitos, de los peces, de los patos, de los búhos o lechuzas, que también son aves, y del avestruz, que ponen unos huevos muy, muy grandes. Bueno, entonces los animales vivíparos nacen del vientre de la mamá, como en el caso aquí de la perrita y sus cachorros, de aquí el canguro y su cría, aquí del ternero y la vaca, aquí de los simios, de la oveja y sus terneritos, aquí de el oso y sus ocenos, se les llama la cría de los osos, se les llama ocenos. Entonces todos estos son animales que nacen del vientre de la mamá y por eso se llaman vivíparos. Por otro lado tenemos los ovíparos que se reproducen por huevos. En el caso, por ejemplo, del avestruz, del cocodrilo, de los caimanes, de las tortugas, de los pollitos, de los pericos, o sea, la mayoría de las aves son ovíparos. Creo que hay una especie que no es ovípara, pero creo que en su gran mayoría las aves son ovíparos. Bueno, vas a escribir en tu cuaderno de ciencias la siguiente pregunta y vas a hacer la investigación. Como yo sé que de pronto no estuviste en la clase, entonces no la has enviado, pero apenas veas este video, vas a investigar si existen mamíferos que pongan huevos y cuáles son. Entonces lo investigas, lo escribes en tu cuaderno y me mandas la foto por WhatsApp.
Esto vale 5 puntos más para la clase de ciencias. ¿Listo? Entonces acuérdate de la pregunta. ¿Existen mamíferos que pongan huevos? ¿Cuáles son? ¿Listo? Nos vemos en la próxima clase. Bye bye, bendiciones.